Gracias, igual de regreso. Gracias, padre. Vamos ahora con el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. ¿Cómo estás, Lorenzo? Qué gusto de saludarte. Igualmente, Alicia, qué gusto saludarte. Igual. Pues hoy escuchábamos tu participación en este foro de la reforma de Estado y de la reforma electoral, y después de escuchar particularmente la presentación que hizo Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, al abrir este foro de Parlamento Abierto, me llamaba la atención porque decía que que los dos focos en los que subrayó era: hay que reducir los costos de los partidos y reducir los costos de las elecciones. Mi pregunta ¿es momento de eso para plantearse una reforma electoral? O sea, ¿el costo es lo importante o es el tipo de democracia que queremos? Mira, Alicia, yo te diría que nadie está en contra, nadie puede estar en contra que los procesos electorales sean menos gravosos, cuesten menos a la sociedad mexicana. Pero yo te diría una cosa: siempre y cuando esta reducción de los costos, con la que nadie puede estar en contra, en principio, no traiga una merma en la calidad de los procesos electorales que ya logramos, que ya alcanzamos, por un lado, y por otro lado, que no abra la puerta a eso que durante 30 años hemos trabajosamente tratado de combatir, que es la desconfianza. Es decir, los procesos electorales en México han logrado, con el paso del tiempo, ir inoculando esta desconfianza. Y si hoy cuestan las elecciones lo que cuestan, es porque hay una desconfianza de origen. Tenemos votaciones en papel seguridad, tenemos que sortear a los funcionarios de casilla, que visitarlos en sus casas. ¿Tú te imaginas lo que significa? Nada más piensa una visita de 12 millones de personas en sus domicilios, como ocurrió el año pasado. Esto evidentemente tiene costos. Mi punto es: nadie está en contra, nadie está peleado con abaratar los costos de las elecciones, con reducir los costos de las elecciones, pero con una premisa: que esto no nos vaya a abrir la puerta de la desconfianza, porque si por tener elecciones más baratas lo que vamos a hacer es abrir la puerta justo de donde venimos, es decir, de una acusación de que las elecciones no son confiables, de que se hacen fraudes en el país, etcétera, etcétera, pues no vale la pena. Es decir, por eso la postura del INE no es estar en contra de la reducción de los costos, sino simple y sencillamente hacerlo bien para que el abaratamiento, déjame decirlo así, de las elecciones no nos abra la puerta de algo que ya superamos. Y es que piensa en las elecciones de 2018 y en las elecciones del domingo 2 de junio pasado. La verdad, son elecciones incuestionadas. Quienes ganaron, quienes perdieron, aceptaron su derrota. En fin, son elecciones ejemplares que, por cierto, han llevado a que el sistema electoral mexicano sea un punto de referencia a nivel mundial. No perdamos por un tema que entiendo y comparto, de reducir los costos de las elecciones, la certeza y la fortaleza de lo que hemos logrado construir y de lo que hay que estar todos orgullosos, ¿no?, que son las elecciones en nuestro país. Ahora, hay una intención el presidente lo ha expresado, ¿no?, de desaparecer a los INEs estatales, a los institutos nacionales electorales de los estados. La experiencia reciente de inclusive sacar adelante una elección estatal emergente, como es el caso de Puebla, y la forma en que se ha ido organizando la elección, ¿haría posible que el INE pueda hacer y organizar todas las elecciones en el país y de esa forma mejorar la organización y al mismo tiempo reducir presupuesto? O sea, hoy ha sido muy difícil sortear la de Puebla. A ver, yo te lo digo con todas las letras. En las condiciones actuales del INE, no. Porque el INE hoy tiene una estructura pensada para coadyuvar con los órganos electorales de los estados, con los llamados OPLES, para organizar junto con ellos las elecciones locales. Alguien puede decir, bueno, pero hicieron Puebla, claro, pero hicimos solo Puebla. Es decir, imagínate cuando en el 2021 nosotros tengamos que organizar 32 elecciones estatales, más aparte la elección federal. Es decir, hoy el INE está pensado para el diseño en términos de sus dimensiones, de su presupuesto, de sus atribuciones y capacidades, para lo que dice hoy la Constitución. Si mañana va a cambiar el modelo electoral, tendríamos que entrar en una fase de repensamiento y de refundación del INE. Y seguramente, si hoy va a ser
además de lo que hoy hace. Lo que hacen los OPLES, los organismos locales, pues evidentemente necesita crecer y necesita más presupuesto. Así que yo lo que digo es, a ver, encontremos antes que nada qué queremos con esta reforma electoral, porque los sistemas electorales, el sistema electoral que tenemos funciona bien. Hicimos Puebla por condiciones muy particulares y extraordinarias. La extraordinariedad de la muerte de la gobernadora, y en consecuencia la tener que organizar una elección en 4 meses, menos de 4 meses y no en 9 como ocurre normalmente. El hecho de que los actores políticos en Puebla pues, se comportaron de una manera muy irresponsable, de modo tal que el proceso electoral del año pasado no logró disipar la crispación en esa entidad. Y en tercer lugar, todos los actores políticos en el estado de Puebla, todos los partidos pidieron que él iniciara la elección. Pero es una situación extraordinaria. Lo que quiero decir es que tuvimos el 2 de junio, no hay que olvidarlo, elecciones en otros 5 estados en donde participaron también los órganos locales. Y esas elecciones, yo no he oído cuestionamientos, y salieron bien. El punto es, si vamos a refundar el sistema, tengamos cuidado, porque lo que queremos cambiar hoy funciona bien. El dilema, entiendo, es cómo hacemos las elecciones menos caras en el futuro. Y de entrada el INE ya puso una propuesta sobre la mesa. Vamos a la urna electrónica y esto sin duda abaratará de manera muy importante. Urna electrónica y votación electrónica, ¿no? Porque claro, eso pasa por utilizar nuestra credencial de elector como cédula de identificación. Bueno, claro, como lo hizo, oye, no estamos hablando de nada nuevo. Hoy tú a donde vayas y te tienes que identificar. Sí, pero para ciudadanos, pero faltan los niños, ¿no? Pero los niños nos podemos credencializar sin ningún problema, ¿eh? Eso ya lo hemos ofrecido a la Secretaría de Gobernación. El día de mañana, nosotros tenemos cerca de 1,000 módulos en todo el país. Tenemos una infraestructura informática que nos permite soportar una base de datos personales, incluyendo datos biométricos de más de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos. Tenemos un personal capacitado y un blindaje informático como no lo tiene ningún otro órgano del Estado para resguardar esos datos. El día de mañana, si tenemos un convenio o una base legal, podemos comenzar a credencializar menores y expedir una credencial solo con el costo del plástico. Pero claro, eso implicaría, pues eventualmente, pensar hacia dónde queremos avanzar. Y si el tema es el costo, la mejor manera para que no gastemos dinero en una nueva cédula de identidad, etcétera, etcétera, es aprovechar la estructura que tiene hoy el INE. Pero vuelvo a insistir. Pero además es una estructura que nos ha facilitado la vida desde que se inició el Registro Federal de Electores y que nos ha costado a todos los ciudadanos. Claro, estamos hablando de la base de datos más grande, más segura, más actualizada del país. Pues aprovechémosla. Ahora, evidentemente esta discusión es mucho más amplia, o sea, reformar la organización del Estado actual pasa por una reforma electoral. Evidentemente sí, depende de qué tipo de Estado quieres, pero hoy por hoy las discusiones son costos, no necesariamente hablan de transitar de un régimen como el que tenemos hoy a uno, por ejemplo, parlamentario, o modificar la relación entre los poderes, de qué manera lo haces, transitar con los órganos autónomos, o sea, pareciera que hablamos de ajustar el Estado o las elecciones a un criterio de partido. A ver, yo te diría una cosa, Alicia. El tema hoy parecería es el costo. Primera premisa. Sí, pero no a cualquier costa. Es decir, si vamos a echar a perder un sistema electoral que funciona por abaratarlo, la verdad no vale la pena. No estamos de acuerdo. Hace 30 años, tú lo recordarás bien, nuestro principal problema era las elecciones. Ese era el principal problema de este país. Hay quien llegó incluso a decirnos que éramos la dictadura perfecta, lo que tú quieras. Eso ya lo resolvimos. Hoy nadie está en contra de abaratar el costo de nuestro sistema electoral, pero vuelvo a insistir, no a cualquier costa. Pues pasemos no a las elecciones digitales y ya, ¿no? Pues es que avancemos a eso. Mira, a ver, países que no son Finlandia, no son Suiza, no son países con una cultura democrática que viene desde años, de siglos atrás. Países como Brasil, países como la India, hoy tienen elecciones electrónicas. Y existen mecanismos suficientes para generar certeza, confianza en los resultados de las elecciones, erradicar cualquier sombra de fraude. Y eso nos abarataría las elecciones. Bueno, pensemos en eso antes de estar jugando a un juego, déjame decirlo así,
que es para utilizar esta expresión que dicen mucho los anglosajones, ¿no? Si funciona, no lo arregles, ¿no? Bueno, no lo eches a perder. Funciona, sí. No lo refundemos, no lo reinventemos, pues es, por eso insistir, el mundo nos mira con admiración por nuestro sistema electoral, creámoslo o no, bueno, nada más no lo vayamos a echar a perder, ese es mi único punto. Por lo demás, toda la disposición del INE tiene una larga experiencia, de un conocimiento técnico muy profundo para poder construir una solución, pues digámoslo así, de modificaciones, de ajustes que nos permitan tener elecciones menos onerosas, ¿no? Y que se pueda destinar la mayor parte de los recursos para lo que son los grandes problemas nacionales, la atención de los grandes problemas nacionales. Yo pongo hashtag me sumo a tu opinión. Muchísimas gracias, Lorenzo Córdoba. Al contrario, te mando un abrazo muy afectuoso. Igualmente, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Pues sí, no le echen a perder, por favor.